Listo, ya ahora sí, entonces ya estamos grabando. Buenas noches de nuevo para todos. Como estábamos comentando anteriormente, eh, pues sin grabar, entonces ahora lo comentamos de nuevo para que quede en la grabación. La sesión de hoy vamos a explicar un tema nuevo y vamos a eh, explicar también pues el taller que tenemos para la siguiente semana o para esta semana que empieza el día de hoy. Hacíamos también hincapié a que la sesión del día sábado es una sesión donde nos enfocamos un poco más en resolver las inquietudes puntuales que hayan sobre el taller. La de hoy es un poco más teórica, la de los sábados es un poco más práctica en el sentido de resolver todas las inquietudes que tengamos. De esta manera, pues sencillamente, eh, digamos, le damos continuidad a las temáticas y le damos eh, una, una, una explicación inicial. Ustedes repasan durante su semana el material que está en el aula y pues terminamos el sábado con la resolución de dudas que haya. Entonces, vamos a ver. Mm, Creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, listo. De esta manera, vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy, que es el álgebra de conmutación. Ya está compartida la pantalla, entonces, si no la están viendo, si tienen algún inconveniente, por favor me comentan de una vez. Mm, ¿Para qué es el álgebra de conmutación? Entonces empecemos a establecer una serie de contextualizaciones importantes a tener en cuenta en este punto. Y la primera de ellas es hablar sobre las señales eléctricas. Ya veníamos la semana pasada hablando sobre, eh, digamos, los fundamentos de la electrónica, algunos conceptos generales, algunos conceptos básicos del tema, y ya el día de hoy empezamos a relacionarlos un poco más con respecto a nuestro interés, que es efectivamente la electrónica y la arquitectura de los computadores. Tenemos básicamente dos tipos de señales. Una señal análoga, entonces se conoce como una señal análoga, aquella señal que tiene una continuidad en el tiempo. Entonces, si observamos esta señal que estamos viendo en la diapositiva, básicamente esta señal es continua desde su inicio, desde su punto inicial, que sería acá, hasta, bueno, continuidad en el tiempo, ¿cierto? Mm, no tiene ningún, digamos, ¿cómo se llamaría? No es rota por ningún lado, es totalmente continua, ¿cierto? Es totalmente continua, no tiene ningún quiebre ni nada. Esa señal, entonces, se conoce como una señal análoga que tiene valores infinitos intermedios, tiene valores infinitos intermedios, es decir, si yo tomo acá hay un valor, otro valor, otro valor, otro valor, otro valor, ¿cierto? En cada uno de estos puntos hay muchos valores, entonces son valores infinitos, en infinitos instantes. Entonces desde un tiempo 1, 2, un 3, un 4, etcétera, hasta por acá, bueno, hasta que llegue a su respectivo final. Entonces esa es una señal que se conoce como una señal de tipo análogo. Esa señal análoga es muy importante en la naturaleza. La señal contraria o el otro tipo de señal mejor que existe es la señal digital. La señal digital son señales que ya no son continuas, sino ya son lo que se conoce como discretas. Son discontinuas, son discretas en el sentido de que no tienen valores continuos, sino son valores puntuales. Acá hay un valor, acá hay otro valor, acá hay otro valor, bueno, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de esos, por ejemplo, en este caso, cada una de esas señales, cada uno de esos puntos, cada una de esas representaciones, lo que están haciendo es mostrándome un conjunto de números. En este caso, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, si por ejemplo, acá represento un número, acá represento otro número, acá represento el mismo número, acá otro, bueno, y así sucesivamente. Pero los están representando en instantes de tiempo sin que sea continuo, es decir, los puntos no se unen, sino que están en este instante de tiempo, se mide este,
en este instante de tiempo el otro, y así sucesivamente. En cada instante de tiempo hay una medición diferente. ¿Por qué es importante esa señal digital? La señal digital es fundamental porque es la que se maneja en los computadores. Hagamos una reflexión muy rápida. Si nosotros pensamos en lo que es una señal, por ejemplo, la señal de la voz, esa es una señal de naturaleza análoga. Es una señal de naturaleza análoga. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un valor de voz, siempre voy a tener yo, puedo estar hablando más duro, hablando más pasito, y siempre va a haber una continuidad en esa voz. Mientras que en los computadores, en los sistemas de cómputo, se utiliza básicamente la señal digital, que son unos sistemas de numeración diferente, o unos sistemas binarios. ¿Por qué la importancia entonces de estas señales digitales? Porque resulta que estas señales digitales me permiten representar información cualquiera que sea, ¿cierto? Cualquiera que sea, yo en un computador puedo tener fotos, puedo tener videos, puedo tener redes sociales, ver noticias, ver cosas financieras, escuchar música, enviar mensajes, enviar correos, o sea, tengo mucha, muchas posibilidades de trabajo en en un computador, por ejemplo, debido a el uso de las herramientas de tipo digital, ¿cierto? De las herramientas de tipo digital, que simple y llanamente están representadas en los sistemas digitales. ¿Cuáles son las ventajas de la señal digital? Que hay una confiabilidad en los resultados. Es decir, un sistema correctamente diseñado, obviamente tiene que estar correctamente diseñado, si no, no habría confiabilidad. Un sistema correctamente diseñado, al cual le ingresen siempre los mismos datos, va a generar siempre la misma salida. Mientras que uno análogo puede variar de diferentes maneras. Puede variar, por ejemplo, con respecto a la temperatura, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir mmm, que un elemento, cualquiera que sea, cuando es de tipo análogo, puede estar influenciado por diversas características, como puede ser la temperatura, como puede ser un voltaje de alimentación, bueno, diferentes características, mientras que un sistema digital siempre va a responder exactamente igual. Su diseño es más simple, su diseño es más simple porque esa señal, o mejor, ese sistema requiere simplemente mmm, responder de unos señales puntuales, no señales continuas como el caso de los análogos, sino señales puntuales. La funcionalidad de un circuito análogo es aplicable únicamente para el propósito que se creó. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono normal, yo por ese teléfono, el teléfono de la casa, por ejemplo, yo por ese teléfono de la casa puedo hacer llamadas, ¿sí? Llamar, hacer un domicilio, bueno, qué sé yo, hacer una llamada de voz común y corriente. Pero si es un sistema de tipo digital, entonces yo puedo, por ejemplo, hacer una charla, hacer una clase, lo que estamos haciendo ahorita, y mi computador, mi elemento digital, lo que hace simplemente es convertir todas esas señales a señales digitales y las puede procesar. Entonces, por eso está, por ejemplo, Melvis está conectado a través de la aplicación en la web. De acuerdo con lo que veo acá, Freddy parece que está conectado desde el computador como tal. Andrea nos comentaba ahorita que estaba conectada desde el celular. Entonces, hay diferentes puntos de conexión porque la información que estamos compartiendo lo que está haciendo básicamente es un proceso de digitalización, el cual ahorita más adelante comentamos. Y vamos simplemente a que el circuito análogo simplemente se utiliza para lo que se fabricó, mientras que en un sistema digital es posible utilizarlo para diferentes aplicaciones. Claro, estamos hablando de que siempre y cuando pues haya sido pensado de esta manera. Si yo tengo un teléfono celular, allí puedo chatear, puedo ver fotos, puedo eh, ver, ver videos, bueno, diferentes cosas.
el procesamiento de los datos se realiza con mayor velocidad, porque pues los dispositivos digitales al responder únicamente a ciertos valores, pues es mucho más fácil su bajos costos. Entonces, debido a que a esas ventajas que han tenido los sistemas digitales, pues los costos han venido también, los costos de producción han venido reduciéndose. La flexibilidad, como decíamos, la flexibilidad requiere simplemente determinar que ese elemento o ese dispositivo digital pueda ser configurado. Entonces yo, por ejemplo, puedo actualizarle el software a un celular y, eh, y mejorar su desempeño, o a través de las aplicaciones, de las tiendas de aplicaciones, puedo bajar una aplicación que me permita medir la temperatura de algún lado, que me permita medir de pronto la inclinación de un elemento, ¿sí? Entonces yo puedo configurarlo a través de software y no a través de hardware. ¿Por qué son importantes los sistemas análogos? Entonces, los sistemas análogos son importantes porque es lo que, los sistemas análogos es lo que manejamos en la naturaleza. Los sistemas análogos son fundamentales porque, por ejemplo, mi voz es análoga, la luz es análoga, la temperatura es análoga, ¿cierto? Entonces, la percepción de mi entorno es de tipo análogo. Entonces, yo no puedo desconocer, no puedo desaparecer los sistemas análogos porque sí, no se pueden quitar. Lo único que hacen los sistemas digitales es, a través de todas las funcionalidades que acabamos de comentar, facilitar la manipulación o facilitar la gestión de estos elementos. ¿Qué hace, por ejemplo, eh, en la televisión analógica? Entonces, en la televisión analógica se transmite y llega al otro lado simplemente a su televisor. En cambio, en la televisión digital, por ejemplo, se transmite la misma señal, pero a través de un sistema de gestión se ingresa información de tal manera que eso después se convierte en ceros y unos, se transmiten, y cuando llega a ese receptor adicional, ese receptor es capaz de desdoblar todo eso, de sacar toda la información que había y reproducirla en mi televisor. Entonces ya a través de los sistemas digitales empezamos a flexibilizar mucho más, a optimizar mucho más los canales de comunicación. Pero ¿será que ese es el fin de las señales análogas? Como decíamos anteriormente, no, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la naturaleza del mundo es de característica análoga. Vemos, por ejemplo, acá lo que hace, supongamos que lo que hay ahí en esa cajita es un computador. Supongamos que aquí lo que tenemos es un computador. Ese computador, ese personal computer, ese computador, ¿qué hace? Entonces, yo tengo mi voz, lo que estoy haciendo en este momento, que es una señal de tipo acústica. El micrófono lo convierte en una señal eléctrica, y cuando ingresa a la tarjeta de conversión del computador, el computador me lo convierte de análogo a digital. Ese computador que viene acá, ese computador, lo que hace entonces es convertir la señal análogo a digital, la convierte en números para transformarla, almacenarla, recuperarla y transportarla. Esos números son transmitidos por web, entonces yo hablo, se convierte mi voz en números y se llegan por allá a Cartagena, y en Cartagena allá ese computador lo que hace es recibirlos y convertirlos en números, pasarlo a un conversor digital análogo, donde el computador justamente lo que hace es convertirlo de nuevo en una señal eléctrica hacia el altavoz, hacia mis audífonos, y allá me escuchan ustedes lo que yo estoy hablando. Entonces observamos que lo que está haciendo ese computador, lo que está haciendo el computador, que es esto de acá,
es básicamente facilitar el trabajo, facilitar la gestión de la señal análoga para que se transmita y llegue al otro aspecto o llegue al otro punto a convertirse en una señal análoga. De esa manera es imposible, como decíamos, desaparecer las señales análogas. ¿Cómo convertimos mi señal, mi voz, perdón, la voz que yo genero, cómo la convierto en digital? No puedo hacerlo, o yo como persona solita. Ya a través de un micrófono sí lo puedo hacer, pero inicialmente yo no lo podría hacer. ¿Cómo hago yo para convertir mi voz en una señal digital? No hay cómo poder hacerlo yo. Entonces, ese computador lo que hace básicamente es ese proceso, por lo tanto es imposible deshacernos de las señales análogas. En resumen, un sistema análogo lo estamos relacionando con algo que es parecido, con algo que es similar. Por eso decimos que el comportamiento de una señal simplemente determina lo que esa señal tiene. Entonces yo puedo tener una señal donde, por ejemplo, la temperatura, entonces en la mañana es muy frío y va subiendo, a mediodía ya es más caliente y después empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta la noche. Y eso es una señal análoga, es parecido, es similar. Es una señal continua que tiene valores continuos, valores infinitos. Mientras que la señal digital es simplemente una representación. Entonces digo, a las 8 de la mañana estaba esta temperatura, a las 9 estaba esta temperatura, a las 10 estaba esta temperatura, a las 12 estaba esta temperatura, y así sucesivamente. Entonces se convierte básicamente en una representación de la señal inicial, a través de unos pulsos con valores discretos, entonces no son continuos sino discretos, con valores finitos que son básicamente esos valores de 0 y 1 y se convierte en una señal digital. Entonces observen que ya estamos hablando de valores de 0 y 1. ¿Por qué valores de 0 y 1? Porque allí es donde radica entonces el funcionamiento de un sistema digital a través de la manipulación o a través de la gestión de valores finitos de 0 y 1. Esto nos lleva entonces a hablar de los sistemas numéricos. ¿Por qué los sistemas numéricos? Estamos hablando de sistemas digitales y pasamos a los sistemas numéricos teniendo en cuenta que los sistemas digitales se representan a partir de números, 0 y 1, números. Entonces, de esa forma, nosotros logramos identificar o entender los tipos de señales que maneja un computador a través de unos sistemas numéricos que pueden ser de diferente tipo. Veamos algo de historia con respecto a los sistemas numéricos. Un sistema de numeración básicamente son unos signos, unos símbolos que me permiten expresar los números. Acá tenemos, por ejemplo, una representación donde básicamente lo que tenemos es que cada numerito o cada elemento representa un número específico. Entonces tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y así sucesivamente. El 10 se representa de esta manera, el 20 con dos cositas de esas, el 100 de esta manera, el 1000 de esta manera, el 10.000, el 100.000 con un pollito, un medio se representa de esta forma, un tercio se representa con la bolita y 3 rayitas abajo, un cuarto de la bolita y 4 rayitas, un sexto de la bolita y 6 rayitas, 2 tercios se representa con la bolita y con el símbolo allí, pues esa curvita ahí encima. Entonces cada número se representa de alguna manera diferente. Por ejemplo, la numeración griega. Acá tenemos una numeración griega donde tenemos el 1, el 5, el 10, el 50, el 100, 500, 1000, 5000, 10.000. Entonces hay representaciones específicas para ciertos números. Y a través de esos, pues construimos los demás. Entonces, por ejemplo, miren el 3773. El 3773 se representa con 3x. Recuerden que x es 1000. Entonces 3x serán 3000. Con el 500, entonces 3500. Con un 200, ¿por qué un 200? Porque esa h simplemente es un 100, dos h pues serán 200. 310, que representan el 30, un 5 y un 2.
un 5 y un 2, pues que serán dos palitos de esos. Entonces representamos el 3737, obviamente sumando los términos que tenemos ahí, 3000 más 500, 3500 más 200, 3700, más 30, 3730, más 5, 3735, más 2, 3737. Entonces, a través de una numeración determinada, o mejor, una representación gráfica determinada, establecemos unos números. Por ejemplo, la China, la numeración china también tiene ciertas cosas de este estilo. Una rayita es un 1, dos rayitas un 2, tres rayitas un 3, un 4 es otra cosa diferente, un 5 diferente, 6 diferente, 7 diferente, 8, 9, 10, 100, 1000, 100.000, 10.000, perdón. Y a través de esto podemos también construir los números. La numeración maya tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Ya el 5 será la rayita completa, entonces el 6 será una rayita más el punto, 7 una rayita más 2 puntos, 8 una rayita más 3 puntos, 9 una rayita más 4 puntos, 10 son dos rayitas más 1, dos rayitas más 2, así, etcétera, etcétera, hasta llegar a 3 rayitas más, bueno, 3 rayitas que sería el 15, 3 rayitas el 16, 3 rayitas, 2 punticos el 17, bueno, y así sucesivamente. Entonces vamos construyendo los números a través de una continuidad, a través de una regularidad de un patrón. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí en la numeración comercial, hablamos del 20, 21, bueno, 41, 61, hay más representación para esos elementos y se puede construir a través de la unión de esas simbologías, de esos símbolos, de esas representaciones. La numeración romana, que ya digamos es una más conocida para nosotros, entonces funciona de manera similar. Cada número tiene un patrón determinado y al combinar esos patrones, pues puedo construir otros símbolos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que es una B, el 6 será una B y una rayita, el 7, el 8, el 9, el 10, que es una X, el 11 es una X y un 1, 12 una X y un 2, y así sucesivamente. A través de estos patrones vamos construyendo los números. Claro, mucho más fácil de pronto, por ejemplo, como en esta numeración, asignar una letra determinada a cierto patrón. Aquí pues dibujamos, asignamos como dibujitos, ¿cierto? Dibujitos, pues es un poco más complejo recordar esos dibujos. Entonces aquí ya a partir de la aparición de la numeración romana se empezó a establecer ya una analogía o mejor una simbología ya mucho más clara de lo que es la numeración. Para empezar a llegar a la numeración que nosotros conocemos, la numeración arábiga, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pues sus respectivas traducciones a ciertos idiomas que también pues representan cada uno de esos números. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de los números arábicos? Básicamente la lógica que hay allí es la cantidad de ángulos que tiene el número. Inicialmente los números eran así. Entonces observemos cada uno de ellos. El 1, un ángulo, que es este que acá que tenemos acá arriba. El 2 tiene dos ángulos, 1 y 2. El 3 tenía tres ángulos. El 4, pues iba a tener cuatro ángulos, 3 de aquí adentro más este de aquí afuera. El 5, el 6, tiene 6 ángulos. El 7, recuerden que el 7 era diferente. Y el 8, por eso el 8 tiene esa forma, y el 9 tenía otra forma también diferente. Entonces lo que hacían simplemente era que cada numerito estaba representado por una figura según la cantidad de ángulos que tuviera. El 1 solamente tiene un ángulo, el 2 solamente dos ángulos, y así sucesivamente. Y el 0, pues ¿de dónde sale? El 0 sale de que como no tiene ángulos, pues es una figura redondita, una figura de tipo circular. De la numeración arábiga, de allí fue que surgió la que nosotros conocemos. Obviamente se fue estilizando su forma y ya pues se dio de una manera diferente su representación gráfica. Pero básicamente su inicio era a través de la cantidad de ángulos que representaba.
Cuando nosotros hablamos de un sistema de numeración, por ejemplo, el sistema que nosotros conocemos, que nosotros trabajamos tradicionalmente, estamos hablando de que es un sistema de notación posicional. ¿Cómo así posicional? Simplemente lo que me dice es que el número tiene un peso de acuerdo con la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, el número 2 o el dígito 2 en un número 20 y el mismo número 2 en el número 2000 tienen diferente valor, ¿cierto? Son dos, son el número 2, pero según la posición donde se encuentre van a tener diferente valor. Y ahí es donde sale todo el concepto de decenas, unidades, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millones, así sucesivamente. De esta manera, por ejemplo, este 6, este centenas, este 6 es de unidades, este 6 es de centenas de millón. De esa manera podemos establecer pues que de acuerdo con la posición en la que se encuentre, de acuerdo con la posición en la que se encuentre, cada numerito tendrá un valor diferente. Son el mismo número, 7 por ejemplo, pero tiene un valor diferente. Aquí solamente este vale 6, aquí vale 600, aquí vale 600 millones. ¿Sí? Entonces es diferente. Y ya estableciendo un poco las posiciones, básicamente las posiciones se determinan la posición 0, la posición 1, la posición 2 y así sucesivamente. Hacia la izquierda, ¿listo? Hacia la izquierda. Entonces la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8. ¿Vale? De esa manera se representa el número en nuestro lenguaje tradicional o en nuestro sistema numérico tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros ese sistema es tan conocido, está tan interiorizado, porque es lo que nos enseñaron desde pequeños. Entonces, como es lo que nos enseñaron desde pequeños, pues nosotros tenemos un manejo muy fácil del sistema numérico. Sistema numérico que se conoce como el sistema numérico decimal. Para nosotros es muy sencillo, sin embargo, vamos a mirar a través de esa sencillez, vamos a establecer algunos conceptos generales. Por ejemplo, que el sistema numérico decimal tiene como base el número 10, y que de acuerdo con la posición que tenga, se tiene un peso basado en el número 10. El sistema numérico decimal, tiene 10 dígitos, ¿cierto? 10 dígitos. ¿Cuáles son? Del 0 al 9. El 10 no es un dígito decimal, el 10 es una conformación del 1 y del 0. Los dígitos del sistema decimal son 10, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahí están los 10 porque estamos incluyendo el 0. Entonces ahí están los 10, del 0 al 9. Que esos elementos tienen una posición y de allí sale un peso. Entonces la posición 10 a la 0, la posición 10 a la 1, la posición 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, etc. A partir claramente de un punto decimal. Ese punto decimal es el que me determina el punto de arranque. Hacia la izquierda empiezo yo a aumentar valores, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Hacia la derecha empiezo yo a disminuir, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, así sucesivamente. Por ejemplo, el número 14.2. El número 14.2, ¿qué tiene? El número 14.2 tiene básicamente 1 por 10 a la 1. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición menos 1. Entonces será el 1 por 10 a la 1, de acuerdo con esto, el 4 por 10 a la 0, porque está en la posición 0, y el 2 por 10 a la menos 1, porque está en la posición menos 1. Y de esas maneras sumamos y nos da el resultado que es 14.2. Repito, para nosotros es tan sencillo porque lo manejamos desde pequeñitos. Es lo que nos enseñaron desde pequeñitos. El sistema numérico decimal, como decíamos, es un sistema posicional. Entonces vamos a tener unas posiciones, posición
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Una potencia, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, etcétera. Que cada uno de esos elementos tiene un nombre, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, etcétera, y que representan un número determinado. Entonces, de acuerdo con la posición, el mismo número va a tomar valores diferentes. Valores diferentes. Aquí toma el valor de 1. Aquí toma de 10, de 100, de 1000. El mismo 1, el mismo monito que vemos aquí, el mismo monito que vemos acá, toma diferentes valores de acuerdo con la posición donde se encuentra. Ese será el primer sistema del que hablamos, que repito para nosotros es tan sencillo, eh, pero nos sirve para determinar algunas cosas, para llegar a nuestro sistema siguiente, que será el sistema binario. El sistema binario es el sistema que nos permite entender el funcionamiento de un sistema digital. ¿Por qué? Porque todo lo binario tiene que ver con lo digital a partir de los ceros y los unos. Nosotros dijimos que los digitales eran sistemas discretos, es decir, sistemas de valores no continuos, y que se basaban en el 0 y en el 1. Efectivamente, el sistema numérico binario, que tiene como base el número 2, tiene únicamente dos dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? El 0 y el 1. Y observemos su comportamiento, observemos que el sistema numérico binario funciona exactamente igual que el sistema decimal. La única diferencia es la base. La única diferencia es la base. El sistema binario tiene base 2, el sistema decimal tiene base 10. Y cada posición tiene un peso a partir del número 2. Entonces vamos a tener exactamente el mismo funcionamiento. El punto decimal, y a partir de ese punto decimal, pues tendremos entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, hacia la izquierda. Y hacia la derecha, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, 2 a la menos 5 y así sucesivamente. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema binario, podemos representar, por ejemplo, este número. ¿Qué es ese número? Pues miremos a ver qué es ese número. Recuerden que cada numerito tiene una posición determinada. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Hacia el otro lado, posición menos 1, posición menos 2, posición menos 3. ¿Listo? Y entonces por eso es que tenemos 1 por 2 a la 4. ¿Por qué 2 a la 4? Porque 2 es la base y 4 es la posición donde está el número. Después 0 por 2 a la 3, 1 por 2 a la 2, 1 por 2 a la 1 y así sucesivamente. Los números verdes serán los que están después de la coma. Entonces será 1 por 2 a la menos 1 más 0 por 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 3. Entonces exactamente igual que el sistema decimal, funciona exactamente igual. Cada número tiene un peso de acuerdo con la posición donde se encuentre. Sistema numérico octal. El sistema numérico octal es un sistema que tiene base 8 y funciona de la misma manera que el sistema binario y el sistema decimal a partir de pesos. Un sistema base 8 con unos pesos que dependen del 8 a partir de la posición en la que se encuentre. El sistema numérico octal tiene 8 dígitos del 0 al 7 y yo puedo representar, por ejemplo, este numerito que está en binario. ¿Cómo sé que está en binario? Por este valor que está aquí, base 2. Lo puedo representar como un número octal base, eh, base 8. Vuelve y juega. El punto decimal me determina hacia la derecha aumento y hacia la izquierda disminuyo. Entonces 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, 8 a la 4, 8 a la 5. Mientras que hacia la izquierda será 8 a la menos 1, 8 a la menos 2, 8 a la menos 3, 8 a la menos 4 y 8 a la menos 5 y así sucesivamente. Pero ¿por qué
¿Por qué hablamos del sistema decimal? Porque es el que conocemos y queremos a partir de él entender unas cosas, que fue lo que explicamos. Que básicamente queremos entender que es un sistema de pesos, que el número depende de la posición en la que se encuentre, de ahí depende su valor. ¿Por qué miramos el binario? Porque es que el binario es la base de los sistemas digitales. A través de ceros y unos se manejan los sistemas digitales. Entonces el sistema binario entendemos que es también un sistema pesado que solamente tiene como números representativos el 0 y el 1. ¿Y por qué el octal? Porque hay una relación directa entre el sistema binario, base 2, y el sistema octal. ¿Cuál es esa relación? La relación es que el 2, perdón, el 8, yo lo puedo escribir como 2 a la 3, ¿vale? 2 a la 3 es igual a 8, ¿cierto? 2 por 2, 4, por 2, 8. De esa manera, entonces hay una relación directa entre esos dos sistemas, porque me permite representar de una manera más corta el mismo número. Por ejemplo, acá, miren, este número requirió de 2, 4, 6, 8, 9 numeritos, mientras que el mismo número lo puedo yo representar con 3 numeritos, con 3 numeritos. Observemos lo siguiente. El número 3, que es una relación, yo la llamo una relación mágica, entre el binario y el octal. Ese número 3 es el número mágico. ¿Por qué? Porque miren, si yo separo en grupitos de a 3, los números binarios siempre arrancando de derecha a izquierda, si yo separo en grupitos de a 3, bueno, aquí casualmente como eran 9 valores, pues nos dieron grupos exactos, pero si no, pues no hay problema. Entonces digo, por ejemplo, este primer elemento, el 1, 1, 0. Si nosotros recordamos, si recordamos el concepto de lo binario, nosotros decimos que ese sistema binario es un sistema pesado. Peso 0, posición 1, posición 2. O peso 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. O peso 1, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2 y 2 a la 2 es 4. Si nosotros mantenemos esa relación de 4, 2 y 1, y esto que tengo aquí arriba, encontramos que esto es básicamente 0 por 1, 0, 1 por 2, 2 y 1 por 4, 4. Al sumar, ¿cuánto nos da eso? Nos da 6, que es justamente el valor que tengo acá, 6. Podemos hacer el mismo proceso con el siguiente número. El siguiente número, que es 1, 0, 1. Pesos de ese número. Entonces, como ya establecimos que eran 4, 2 y 1, 4, 2 y 1, decimos entonces que eso da ¿cuánto? ¿Cuánto nos daría esa suma entonces? Nos daría efectivamente un 5, ¿cierto? Nos daría un 5, que es el valor que tengo acá. Y si hacemos lo mismo con el 1, 1, 1, que es este, teniendo en cuenta también el 4, 2, 1, pues encontramos el siguiente valor. Encontramos el siguiente valor que sería efectivamente el número 7 que tenemos allá. De esa manera entonces observamos la facilidad de convertir de una base a otra. Simplemente si yo agrupo de a 3, cada uno de esos numeritos lo convierto en su respectivo valor, me va a dar entonces el mismo sistema octal. El mismo sistema octal. Entonces, como decíamos anteriormente, la relación entre el sistema binario y el sistema octal es directa. Y asimismo, la relación que hay entre el sistema binario y el sistema hexadecimal o hexagesimal es directa. ¿Cuál es esa relación? 16 es 2 a la cuánta.
16 es 2 a la cuánto. 16 es 2 a la 4, ¿cierto? 16 es 2 a la 4. Entonces, de esa manera, eh, eh, con los números hexadecimales, podemos representar también un valor binario de una manera más sencilla. Retomemos los conceptos del sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es un sistema que tiene base 16, que cada posición tiene un peso determinado para el número 16, 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3, 16 a la 4, o 16 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, de acuerdo con la posición donde se encuentre. Que el sistema numérico hexadecimal tiene 16 dígitos. ¿Cuáles son los 16 dígitos? 10 que van del 0 al 9, y a partir del 9 representamos con letras. A para el 10, B para el 11, C para el 12, D para el 13, E para el 14 y F para el 15. Entonces, en este caso solamente vamos a tener valores, no solamente vamos a tener valores numéricos, sino también valores con letras. Y así yo puedo construir cualquier sistema, el que a mí se me ocurra, cualquier sistema, el sistema en base 20. El sistema en base 20 será un sistema que tiene base 20, que tiene pesos a partir del número 20, 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2, 20 a la 3, 20 a la menos 1, 20 a la menos 2, 20 a la menos 3, que tendrá 20 dígitos del 0 al 9 y seguramente 10 más a partir de la A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, bueno, qué sé yo, 10 números más. Entonces cualquier sistema yo lo puedo representar con la misma regla, ¿sí? La base, sistema posicional y el número de caracteres que me representan un número allí. Decíamos que la relación directa que hay entre el sistema binario y el sistema hexadecimal es el número 4. Eso me dice entonces que yo hago grupitos de A4. Ya no hago grupitos de A8, sino de A3, perdón, sino hago grupitos de A4. Este valor será el valor 10. ¿Por qué es el valor 10? Porque vamos a tener peso 1, peso 2, peso 4 y peso 8. Entonces, 8 más 2, pues me va a dar 10. Pero 10, ¿quién es? El 10 es la A, entonces colocamos en la letra A. Este valor me representa un 7 y este valor me representa un 15 o una F. Entonces yo puedo de esta manera establecer las relaciones que hay allí de un sistema al otro. Tenemos entonces los sistemas numéricos de diferente forma. Los de base 10 decimales, del 0 al 15. El binario, base 2, del 0 al 15, con diferente representación, obviamente. El base 8, octal hasta el 15. Y el base 16, con representación hasta el 15 también. Entonces, cada uno de esos numeritos está representado en esta tabla. Entonces, si yo tengo el 10 es 1010, o un 12 en octal, o sencillamente una A en hexadecimal. El 14 es un 1110, o un 16, o una E, o mejor, 16 o una E en cada uno de los sistemas. Observemos también que, por ejemplo, en el binario, los números impares siempre terminan en 1 y los números pares en 0, ¿no? Par, impar, par, impar, par, impar, par, impar, par, impar. Entonces, de esa manera también puedo hacerme una idea de qué es cada uno de esos números. Qué es cada uno de esos números, si es un par o si es un impar. Por ejemplo, este termina en 0 es par, este termina en 1 es impar, este termina en 1 es impar, y así sucesivamente. ¿Cómo hago yo para convertir a base 10? Entonces simplemente lo que yo hago es representar los números
de acuerdo con su posición. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá, BC92. Recuerden que el B es un 11, la C es un 12, pues el 9 es un 9 y el 2 es un 2. ¿En qué posición se encuentra cada uno de ellos? ¿En qué posición se encuentra cada uno de ellos? El 16 se encuentra en la perdón, el 11 se encuentra en la posición 3, el 12 en la posición 2, el 9 en la posición 1 y el 2 en la posición 0. Hacemos las conversiones, 11 por 16 a la 3, 12 por 16 a la menos 2, 9 por 16 a la 1, y eso nos da un valor decimal de 48.274. Lo mismo podemos hacer con el binario. ¿Dónde está cada una de las posiciones? 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, y es lo que tenemos aquí en esta parte. Exactamente lo mismo. Y terminamos simplemente sumando para el decimal, perdón, para el binario, terminamos simplemente sumando los valores que tengan un 1. Porque pues los que tengan 0, obviamente 0 por cualquier cosa, pues me da 0, ¿no? Entonces por eso tenemos el 2 a la 5, el 2 a la 4 no está, pero es que el 2 a la 4 es un 0, 2 a la 3, 2 a la 2, el 2 a la 1 no está, el 2 a la 0 no está, ¿sí? Pero sí está el 2 a la menos 1 y el 2 a la menos 2. De esa manera entonces convertimos un número a base 10. ¿Cómo convierto de decimal a binario? Entonces de decimal a binario puedo yo a través de un método que se conoce como la suma de pesos. Y era lo que decíamos ahorita, observen la tabla de pesos que es la que tenemos aquí arriba. Esta es la tabla de pesos. Empezamos con la posición 0, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16 y así sucesivamente. Y también miremos la proyección que se va dando en esos números. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 356, etc. Entonces, si yo quiero convertir el 357, simplemente empiezo a sumar. Ah, bueno, 256, vamos a borrar aquí y lo vamos a hacer. 256. Recuerden que donde yo tenga el 1 es el que me va a valer. Si yo le sumo 128, pues ya se me pasa. Entonces en 128 le coloco un 0. Más 64 me da entonces 320, ¿cierto? Más 32 da 352. El 16 no me sirve porque se pasa, el 8 no me sirve porque se pasa, y simplemente el 4 y el 2, y acá un 0, que entonces convierto en 1011000101. ¿Sí? Aquí podemos hacer el mismo ejercicio para 1937, 1024 más 512 más 356 más 128 más 16 más 1. Y eso me da entonces la suma de los binarios. La suma de los elementos binarios para que me represente un sistema decimal. La otra opción es que yo haga divisiones sucesivas por 2. Entonces digo, bueno, mire, 19 dividido 2. 19 dividido 2 da 9 y sobra 1. Después hago 9 dividido 2. 9 dividido 2 da 4 y me sobra 1. Después 4 dividido 2 da 0, perdón, da 2 y sobra 0. Después 2 dividido 2 da 1 y sobra un 0. ¿Cómo hago yo para construir el número? Siempre los construyo de abajo hacia arriba, incluyendo el 1. Entonces es 1, 0, 0, 1, 1. Y ahí obtengo el valor. 1, 0, 0, 1, 1. Y ahí obtengo el valor. Esta parte de acá. Si yo quiero convertir el 45, 45 dividido 2 me da 22 sobre 1. 22 dividido 2 da 11 sobre 0. 11 dividido 2 da 5 sobre 1. Bueno, y así sucesivamente. Y de nuevo construyo el número de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Divisiones sucesivas por 8 para convertir de un binario, perdón, de un decimal a un binario, a un octal, disculpen, a un octal, exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, 12 dividido 8, pues da 1 y sobran 4. Entonces el número va a ser el 1, 4, ¿cierto? Va a ser el número 1, 4, el octal. 92 dividido 8 da 11, sobran 4. 11 dividido 8 todavía lo puedo hacer, entonces me sobra 1. Perdón, da 1 y sobran, 8, sobran 3. De esa manera entonces el número será el 134. El 134.
La lógica siempre es exactamente la misma. Como veíamos ahorita entre octal y hexadecimal, pues convierto a partir de esa base, a partir de esa unión de elementos. Entonces, grupitos de 3, si es octal, o grupitos de A4, si es hexadecimal, o grupitos de A4, si es hexadecimal. Entonces, aquí ya tenemos una tabla de resumen que nos permite determinar lo que acabamos de comentar. De decimal a decimal, pues obviamente no hay conversión, pero de decimal a binario, divisiones sucesivas por 2, a octal divisiones sucesivas por 8, a hexadecimal divisiones sucesivas por 16. De binario a decimal, multiplicación de la base, agrupación de 3 bits, agrupación de 4 bits. De octal a decimal, multiplicar la potencia de la base por 8, expresar cada cifra con su número equivalente de 3 bits y convertir a octal y después a binario, a hexadecimal, perdón. Entonces aquí tenemos todas las conversiones en esta tablita de resumen para que lo tengamos presente. ¿Por qué me sirve esto? ¿Por qué hablamos de los códigos, o mejor, por qué hablamos de los números binarios? Decíamos anteriormente que los números binarios son los que representan directamente representan directamente un sistema digital. ¿Cómo lo representan? A partir de unos códigos, que esos códigos binarios se construyen a partir de esos valores binarios, a partir de esos valores que se conocen como bit. Bit, ¿qué es un bit? Se forma al combinar la B de binary y la letra T de digit. Entonces es un dígito binario. Un bit es un binary digit, un dígito binario, que es la unidad de medida más pequeña de nuestra información digital. Y que ese bit justamente solamente puede tener dos posibles valores. Dígito binario, sistema binario, bit 0 y 1. Un byte es una unidad de medida que equivale a 8 bits. A 8 bits. El byte es una unidad de almacenamiento común en un sistema de cómputo y es un sinónimo de carácter de datos de texto. Por ejemplo, 100.000 bytes equivalen a 100.000 caracteres. Un byte es un carácter, entonces 100.000 bytes son 100.000 caracteres. Se emplean para hacer referencia a la capacidad de hardware, tamaño de software o de la información. Y se llama también un octeto. Un octeto o una palabra binaria o simplemente un byte. Esos bytes tienen dos elementos importantes. El bit más significativo y el bit menos significativo. Most significant bit y less significant bit para el menor valor, para el menor bit. Y esos códigos binarios me van a permitir construir y codificar la información. Me permiten construir unos códigos que esos códigos permiten codificar la información. Entonces ahí ya empezamos a hablar de los sistemas de seguridad, de la encriptación de la información, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el número 0 en un sistema BDC o un sistema 8421 se escribe como 00, 00, bueno, y aquí están cada uno de los dígitos allí representados. Acá. En un código BCD que es simplemente un binary code, un dígito decodificado en binario, entonces binary digit codified, que es sencillamente una conversión a binario. Por ejemplo, el exceso de 3. Ese exceso de 3 es básicamente el mismo número, pero aumentado en 3. Entonces el 0 más 3, pues me va a dar 3, ¿cierto? Entonces la representación en código exceso a 3 es la misma del número 3. El 1 pues se representará como un 4. El 2 se representará como un 5. El 3 como un 6 y así sucesivamente. Exceso a 3 es simplemente eso, el mismo número aumentado en 3. De esa manera, ¿qué pasa? Que yo puedo codificar la información y ustedes, o bueno, la otra persona mejor, si no conoce el código que yo estoy utilizando, pues no va a poder representar la información. Si yo, por ejemplo, le
Estoy trabajando en código exceso de 3 y mandé este carácter, el 0110, y la otra persona está trabajando en este código, pues seguramente esa persona va a leer que eso es un 6 y no va a leer que es un 3. Entonces obviamente ahí hay una diferencia. Debería conocer el código que yo estoy utilizando para que me pueda entender. Es un lenguaje, ¿no? Un lenguaje de comunicación. Si yo hablo en inglés y el otro habla en francés, pues será como complicado entenderlo. Debemos tener el mismo código de comunicación. De la misma manera existen otros códigos diferentes, el 84 menos 2 menos 1, el 2421, el biquinario que es 50, 43-210. Entonces simplemente códigos pesados, es decir, cada posición tiene un peso, la posición 8, la posición, o mejor, el peso 8, el peso 4, el peso menos 2 y el peso menos 1. Y el número lo convierto a través de una suma. Aquí, por ejemplo, esto es un 4, será un 4. Este numerito, 1010, es 1010, es 8 menos 2. Entonces 8 menos 2, ¿cuánto da? 6. Este numerito, ese numerito va a dar 8 y 4, 12, menos 2, 10, menos 1, 9. Entonces cada código tiene una significancia diferente. Este también son números de 4 bits. Acá hay un código un código binario que utiliza 7 bits. 7 bits. Y exactamente lo mismo. ¿Cuál es la característica? Que este código tiene dos unos. Todos los números tienen dos unos. ¿Sí ven? Todos los números tienen dos unos. Cualquiera que sea el número, tienen dos unos únicamente. ¿Dónde cambia la posición? Pues simplemente la posición donde está el 1. Entonces observen que el 1 está aquí, después empieza a irse hacia la izquierda. Cuando llegó acá, quedó este 1 acá y volvió a empezar. Y pues así sucesivamente. A través obviamente de la sumatoria de pesos. Si nosotros sumamos, por ejemplo, este, ¿qué decimos? 0 más 3, ¿cuánto da? 3. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, este, 5 más 1 daría 6. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es importantísimo el uso de los códigos binarios, entenderlos, entender sus características y su, digamos, manera de representar información específica. A través de todos estos códigos, pues como decíamos anteriormente, codificamos información, se generan entonces los sistemas de seguridad, de encriptación y se generan también códigos de detección de error, donde esos códigos de detección de error pues ya hoy en día son mucho más elaborados. Podemos simplemente dar un ejemplo que es que ese código de detección de errores es un código que se anexa al mensaje. Pues si el mensaje es un 0, si el mensaje enviado es un 0 y el código de detección de errores que utilizamos es impar, paridad impar, pues se aumenta un 1. Si el número es con paridad par, se aumenta un 0. Se le agrega un 0. ¿Qué es lo que sucede acá? Ese dígito que yo agrego es un dígito que sencillamente me permite encontrar un número par o impar de unos. Obviamente, si estoy hablando del impar, pues tiene que ser un número impar de unos. Entonces, mire el mensaje es 00001. Entonces ahí tiene un 1. O 0001, agrego un 0 porque ya tiene un número impar de unos. Acá agrego un 0. Como este número es par en unos, entonces le sumo o le agrego un 1 para volverlo impar. Si estamos hablando, por ejemplo, de este caso, código par, código de detección de error par, entonces a un valor con unos pares, pues le agrego un 0. Con unos impares le agrego un 1. Entonces funciona al revés, pero pues eso también vuelve y juega, depende de la codificación que yo esté utilizando, de la manera en que yo utilice los códigos de detección de error. Para llegar al más básico que todos conocemos, que es los caracteres ASCII. Los caracteres ASCII pues básicamente son una representación numérica
una representación numérica de unos caracteres. Y observemos lo que tenemos. Y la caracterización numérica es esto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 ¿cierto? Que me van a permitir representar unos caracteres. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el 64 es una arroba. Bueno, aquí no apareció. Pero ya sabemos, por ejemplo, también que el 38 es el ampersand acá, o que el 43 es un más. Y si observamos en la columna de la mitad está la representación hexadecimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá después 1, 0, 1, 1, etcétera, etcétera. Esta es la representación hexadecimal de ese número ASCII que estábamos trabajando. De esa forma, entonces, a través de un código hexadecimal represento algo binario, y en el computador simplemente lo va a entender como un carácter numérico. Acá tenemos el 64, que era la arroba que estábamos diciendo, y así sucesivamente. Bueno, hasta ahí digamos que tiene que ver con lo que queríamos mencionar el día de hoy. No sé si tengamos dudas, no sé si tengamos preguntas, inquietudes. No, profe, pues el tema es comenzar pues a practicar la tabla que usted nos colocó ahí, pues ponerla en práctica y para poder, bueno, para poder sacar los números. Correcto, ya aquí es una cuestión de práctica, como dice Freddy, para establecer entonces unos, digamos, las maneras claras de lograr convertir los numeritos. Y justamente entonces eso es lo que vamos a hacer con el taller de esta semana. Para este caso, entonces, lo que tenemos es nuestro curso ya está habilitada. Mentira, no está habilitada la tercera semana, pero ya la habilitamos. Ya lo habilitamos para que ustedes comiencen directamente trabajar sobre eh, a trabajar sobre los aspectos. Aquí vamos a encontrar entonces aquí está activa. Entonces en la semana 3 y 4 vamos a encontrar la presentación de la unidad, vamos a encontrar de qué estamos hablando: álgebra de conmutación, sistemas de numeración. Vamos por el momento hasta sistemas de numeración, que en la siguiente semana vamos a trabajar el álgebra de Boole. Igual aquí ya está todo, entonces ustedes pueden ir empezando a revisar los sistemas numéricos, conversiones numéricas, ejercicios resueltos, el código binario, códigos binarios. De aquí en adelante, de la número 6 en adelante, es lo que vamos a trabajar dentro de 8 días. Pero pues igual pueden irlo mirando, no hay problema. No hay problema, lo pueden ir mirando. Y está entonces los recursos de apoyo y lo que hay que hacer, las evaluaciones que hay que hacer. Entonces, ahorita ajusto las fechas porque aquí en las fechas, en la plataforma las fechas están diferentes, pero ya las ajustamos. ¿De acuerdo? Profe, ese material está donde, en cuál semana. En la semana 3 y 4. Semana 3 y 4. Pero ese, pero nosotros tenemos acceso a ese material. Sí, ya lo acabé de activar. Lo acabé de activar, ya está activado para que ustedes lo trabajen. Profe, Señor. tú la vez pasada nos había dicho que nos íbamos a apoyar en un libro guía, pero ese libro, o sea, ¿cuál era el libro guía que usted hacía así? Bueno, lo que pasa es que, digamos que más que un libro guía, por eso, digamos, les comparto yo acá recursos de apoyo, les comparto yo acá otras actividades. Lo que pasa es que el libro guía pues nos va a llevar a diferentes puntos. Si ustedes quisieran mirar, hay un libro que se llama Morris Mano, voy a escribirles acá por el chat: Morris Mano, que se llama diseño de computadores, creo que es que se llama, donde está toda esta parte fundamental, ¿sí? O hay otro libro que es de Floyd, que se llama Los sistemas digitales. Entonces, cualquiera de los dos libros trabajan estos temas, pero pues como nosotros no trabajamos directamente todo lo que está en ese libro, por eso yo prefiero, digamos, compartirles diferentes recursos, diferentes
enlaces web para que ustedes los trabajen. Pero igual cualquiera de esos dos libros que les acabo de comentar pueden trabajar los temas que están allí. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Voy acá a ajustar simplemente las fechas, pero igual ustedes ya tienen acá directamente habilitada la información. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Todavía se puede seguir trabajando en pareja, profe? Sí, ¿Grupos? aquí en esta última, en estas actividades, les recomiendo hacer un trabajo en grupos de 2 personas. ¿Por qué se recomienda? Pues digamos que ustedes pueden trabajar individual, pero se recomienda para que se puedan apoyar, entre ustedes mismos se puedan apoyar y puedan, digamos, trabajar adecuadamente. Y para tener, por decir, repartirse uno, pues los temas de los ejercicios para avanzar más, ¿no, profe? Claro, claro, claro. También entonces ustedes ahí se apoyan. Importante obviamente que entre ustedes logren compartirse la información, ¿no? Si el uno hizo, no sé, los primeros 5 ejercicios y los otros 5, pues igual que se los repartan para que se los compartan, perdón, para que ustedes mismos se ayuden y se asesoren en el tema. Entonces no hay problema. Y si ya pues ustedes quieren ponerse en contacto para que trabajen ustedes dos, o igual en el grupo son 4 personas, entonces igual ahí se pueden repartir de dos. Listo, profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Entonces ahí quedamos en contacto, cualquier cosa, eh, pues seguimos hablando. Recuerden que de esto igual ustedes van trabajando durante la semana, me pueden contactar por cualquiera de todos los medios que hemos dispuesto para este fin. Igual el día sábado hacemos una sesión, es una sesión pues para poder, digamos, resolver inquietudes que hayan, ya teniendo en cuenta que la entrega se haría el domingo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya Listo, profe. con esto terminamos. Feliz noche y cualquier cosa estamos pendientes. De igual manera, que pasen feliz noche. Hasta luego.